Muy bien, vamos a comenzar. Buenas noches. Te voy a invitar, por favor, que abras tu Biblia en Deuteronomio 28, 1 y 2. Por favor. Deuteronomio 28, 1 al 2. Dice la palabra del Señor: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito eres tú, Señor del cielo y de la tierra, creador de todo lo que existe. Gracias porque podemos estar unidos en tu nombre en este momento. Sabemos que tú estás aquí, y tu Espíritu Santo está aquí. Gracias porque si estamos reunidos es por los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo. Abre, Espíritu Santo, por favor, en este momento nuestras mentes, nuestros corazones. Trae un espíritu de revelación, entendimiento, que nuestros espíritus sean perceptivos y que en este momento podamos entender y recibir tus promesas, Señor, que has dejado en tu palabra para nuestras vidas. En tu nombre santo, Señor Jesús. Amén y amén. Si recuerdan este pasaje de Deuteronomio 28, habla sobre las bendiciones de la obediencia. En Deuteronomio 28 y después capítulo 29 habla sobre las consecuencias de obedecer y las consecuencias de desobedecer. Pero a veces pareciera que se nos olvida que Dios ya ha dado bendiciones y no vivimos en esas bendiciones. Entonces, y se nos olvidan las promesas de Dios. ¿Qué es una promesa? Promesa es una expresión de la voluntad de dar o hacer algo por alguien o para alguien. Esa es una promesa. La intención del corazón, esto es tu predisposición a decir, oye, yo te voy a dar o yo voy a hacer esto por ti. Piensa en las promesas. Por ejemplo, una promesa común es la de matrimonio, que oye, yo te prometo serte fiel, ¿no? Y estar juntos siempre en las buenas y en las malas. Es una promesa que no vemos la realización y pero estamos en la intención de en algún momento cumplirlo. A veces las promesas llevan inclusive un momento en el tiempo. Acción Acro, si quieres mándame un mensajito por ahí, y lo comentamos a detalle en su momento, con todo gusto. Si quieres terminando esta enseñanza, platicamos con todo gusto. Diana, si me ayudas por ahí tomando el dato, para tener el contacto y poder platicar. Bueno, regresando al tema, entonces una promesa es la intención del corazón de realizar o hacer o darle algo a alguien en un tiempo determinado. A veces ponemos un tiempo, a veces no lo ponemos, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando esa promesa viene de parte de Dios? Se supone que una promesa sería algo que no se debe cumplir forzosamente, que se tendría que hacer, ¿no? Y que lleva la intención de cumplirlo, ¿no? O sea, no se hacen promesas para no cumplirse, ¿no? Se hacen promesas para cumplirse. Entonces, en Deuteronomio vemos cómo el Señor pone de por medio las consecuencias de obedecer. Esto es, si tú obedeces, ¿qué cosas vienen hacia adelante, ¿no? Viene ese contexto. Entonces, pero a veces si leemos Deuteronomio 28, nos damos cuenta que vienen las promesas y como está utilizada en un lenguaje no sencillo a veces para nosotros, en un lenguaje actual, nos resulta un tanto complicado entender a qué se refieren esas promesas. Entonces, preparando justamente el tema del día domingo, me topé con esto y dije, creo que
creo que es buen momento para poder platicar. Entonces, les voy a hablar de 12 promesas divinas. Una promesa divina es que viene esta intención del corazón de Dios de cumplir lo que Él nos dice, dándonos, haciendo algo a favor de nosotros. Y una definición que encontré por ahí es garantía o aseguranza, y esto de aseguranza es de asegurar, que ya no viene en un lenguaje actual, ya es una palabra que no se utiliza al menos en México. Algunas personas que hablan español que viven en Estados Unidos, esa palabra aseguranza la tienen muy en común de usar. Cuando dicen, oye, es que la aseguranza se refieren al seguro que tienen contratado, la aseguranza me está dando esto. Entonces se refieren a la institución que dio la palabra, digamos, la promesa de responder ante una situación. Entonces, una promesa divina viene desde la garantía o la palabra asegurada por Dios para hacer cosas a favor de los hombres. Entonces, si tú te olvidas quién es Dios, fácilmente vas a olvidar sus promesas. Cuando tienes presentes sus promesas, estás reconociendo quién es Dios. Vamos a esta primera promesa, son 12. Vamos a Génesis 22:8, por favor. Génesis 22:8. Dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. ¿Por qué Abraham le contestó esto a Isaac? ¿No? En ese momento estaba a punto de ser sacrificado y le dice, Isaac le dice a Abraham, oye padre, pues ya traemos el fuego, traemos la leña, pero ¿y el cordero? ¿Qué vamos a sacrificar? ¿Qué vamos a poner? Y la respuesta de Abraham es, Dios proveerá. Y esta Dios proveerá no vino de una palabra al aire hecha por Abraham, más bien vino de una vivencia real que Abraham ya había estado viviendo, de que Dios le proveía lo necesario. Una promesa de Dios es su provisión, no nos faltará nada. Si tú te vas al Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y ese nada es su provisión. Si necesitas descanso, Él te lo da. Si necesitas tomar agua, Él te la da. Necesitas protección, Él te la da. Está hablando de una provisión completa de cualquier cosa. Vamos al segundo punto. Éxodo 26. Éxodo 26, donde vienen los 10 mandamientos. Estudiábamos el domingo el segundo mandamiento de no te inclinarás a ellas ni las adorarás, hablando de las imágenes. Y dentro de ese mandamiento viene esta línea, esta oración que dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Algo importante que no dije ahorita, toda promesa de Dios, y que vamos a ir viendo en la mayoría de los textos que vamos ahorita, y si no en el texto propiamente, en el contexto lo vamos a entender, siempre viene por consecuencia de los mandamientos, obediencia a los mandamientos dados por Dios, ya sea el guardarlos, amarlos, obedecerlos, respetarlos, etcétera. Toda cosa que tenga que ver con un mandamiento de Dios en cuanto a su cumplimiento, viene implícito una promesa de parte de Dios. Entonces, cuando en el Éxodo 20 se describe el segundo mandamiento, dice, y hago misericordia a millares. Y esto de misericordia y a millares está hablando de una multitud de personas en las cuales el Señor muestra su misericordia permanente. ¿Y qué es misericordia permanente? Un amor inagotable. Dios es lento para la ira, dice, y grande en misericordia. Dice otro pasaje, sus misericordias se renuevan en Lamentaciones día tras día, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Y esas misericordias están como promesa para nosotros en cuanto a que cuando nosotros hemos pecado como pueblo de Israel, se había apartado de Dios y había empezado a pecar, los profetas venían de continuo a decir, arrepiéntanse,
y Dios les mostrará misericordia. No es que a Dios se le terminara misericordia, sino es una promesa que nos da. Voltéense a mí y yo les mostraré, yo les doy misericordia. ¿Y qué es misericordia? El no recibir la consecuencia a lo que hacemos. Esa es misericordia. Si tú robas, mereces la cárcel. Pero la misericordia de Dios te permite librar a lo mejor la cárcel. O que tu pago sea menor. Esa es misericordia. Vamos al tercero. Éxodo 23, 22, ahí adelante. Ese es uno de esas promesas que me gusta a mí en lo particular mucho. Dice Éxodo 23, 22. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijera, hablando de sus mandamientos, de su palabra, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿Te imaginas tener de tu lado a un aliado? Se supone que un aliado es esa persona que está contigo. Por ejemplo, en las guerras mundiales, la Primera y Segunda Guerra Mundial, estaba, sobre todo en la Segunda Guerra, los aliados, que era un frente común, compuesto entre ingleses en Europa, ingleses, franceses, parte de españoles, y que habían estado recibiendo el apoyo de, antes de que entraran propiamente a la guerra, de canadienses, de estadounidenses, de cualquier nación que quisiera ir a pelear. Y en el frente de batalla no había distinción de decir, es que tú eres francés, y ellos no, peleaban como un solo ejército en contra de la alianza hecha por alemanes y por italianos con japoneses, ¿no? Entonces, un aliado está compartiendo tus mismos intereses, ¿no? Imagínate que tú quieras algo, vamos a poner, tú quieres 3 manzanas rojas y tu aliado quiere 3 manzanas amarillas. Sería imposible que sea tu aliado porque son intereses diferentes. Todos los aliados tienen intereses en común. Entonces imagínate, si tú tienes al Señor de tu lado como tu aliado, viene a ser que Él es enemigo de tus enemigos, y si alguien quiere hacer algo en tu contra, Él te defiende, ¿no? Y entonces Él dice, afligiré a los que te afligen. Este vino de Gandaya, espérame, yo te vengo, ¿no? Por eso dice el Señor, mía es la venganza. Él va a nuestro favor, entonces Él es nuestro aliado fiel. Vamos a Deuteronomio 4:40, por favor. Nuevamente esa premisa que les decía hace un momento. Toda promesa viene ligada a un tema de estatutos o mandamientos de parte de Dios. Dice el verso 40, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien, y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Una promesa de parte de Dios es que Él te haga que te vaya bien y te dé longevidad, esto es largura de años. Si le recordamos, y eso lo vamos a ver en su momento, pero un mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que seas de largos años en tu vida, de largos días en tu vida, perdón, que son años, ¿no? La suma de muchos días hacen años. Y aquí el mandamiento, la expresión de Deuteronomio 4:40 es, si tú guardas la ley, estás haciendo que tus días sean alargados en esta tierra. ¿Y qué es? Que el Señor haga que te vaya bien a ti y a tus hijos. Viene de benevolencia. Y tener benevolencia es que actúa de buena voluntad. Ser benevolente viene en dirigir, encaminar, trasladar, partir, acudir. Esto es, que te vaya bien, es que en tu camino va haciendo que todo sea bueno. Imagínate que tú tienes que subir a una montaña, ¿no?
y a lo mejor en la parte baja de la montaña, pues todavía está el caminito bien hecho y todo limpio, etcétera. El que el Señor haga que te vaya bien en este camino de subir la montaña significa que si Él va delante de ti, te va guiando, Él te va a decir por dónde subir, cómo subir, qué esquivar, qué rodear. Eh, si es necesario que Él poner escalones, Él los pone para que llegues hasta arriba. Te da tu dotación para el camino, decir, oye, van a ser 3 días de camino, ponte en tu mochila 3 porción para 3 días, ¿no? 3 mudas de ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo necesario para un camino. Entonces, imagínate, ahí piénsalo en tu corazón, en tu mente, que el Señor encamine todo lo que hagas para que te vaya bien. Dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Entonces, cualquier cosa mala que te venga, no piensas que es de Dios, porque dice que Dios no actúa para mal. Él actúa para bien. Entonces, todo lo que el Señor te diga va a ser para encaminarte para bien. Cuando las cosas no salen bien en nuestro andar, no es porque el Señor se haya equivocado, no es porque Él nos haya puesto una piedra, no es porque Él nos haya querido, le voy a poner esa trampa para que caiga, no. Comúnmente cuando en nuestro andar no nos va bien es porque nosotros dejamos de hacer algo que teníamos que hacer y que sabíamos que era correcto y no lo hicimos. Entonces, imagínate, pon en tu corazón esto, el Señor quiere que te vaya a ti y a mí bien y que seamos de largos años en esta vida, que vivamos mucho. Recordemos que en el Antiguo Testamento los patriarcas vivían ser arriba de 900 años, pero a causa de su pecado empezó el Señor a bajarlo a 120 y después dijo 70 años, los más robustos 80. Alguien que vive más de 80 años es porque literalmente ha hallado gracia delante de Dios o fue alguien que guardó los mandamientos o velo en ese caso, en algunos casos. Hay gente que no pasa esa edad. ¿No te has preguntado por qué? ¿Por qué hay gente que muere joven? A lo mejor tendremos que ir a ver en una radiografía si podemos verlo así visual, no para juzgar, aclaro, simplemente considera esto. A lo mejor su tipo de vida no fue temerosa de Dios y eso hizo que sus días fueran acortados. Vamos a Primera de Reyes 11:38, por favor. Entonces el Señor nos da para que nos vaya bien y que seamos de largos días sobre la tierra. Y en Primera de Reyes 11:38 dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos nuevamente, como hizo David, mi siervo, aquí está hablándole al Señor, a Salomón, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edificé a David, y yo te entregaré a Israel. Imagínate que el Señor te asegura su compañía y afirma o establece todo lo que hagas. Hay un himno por ahí, muy viejito, ¿cómo se llama? Divino compañero del camino. Y había otro himno que por ahí escuchaban, alguien que te gustaba, tipo, una voz ronca, bueno, no me acuerdo. El profesor Flores, había un canto que también por ahí, el de dame más sabiduría, ¿no? Pero imagínate, entiende esto, ¿no? Y no es de imaginarse, es de aceptarlo. El Señor está fe como fiel acompañarlo. El Señor está fe como fiel acompañar un cuadro que era muy, iba a decir famoso, ¿no? Pero muy común más bien, de encontrar de las huellas en la arena. Y que viene el reclamo, oye Señor, ¿por qué cuando los momentos más difíciles de mi vida, solamente un par de huellas? ¿Por qué me has dejado? Y el Señor le contesta, cuando ves un solo par de huellas es cuando yo te cargaba. El Señor nunca nos deja. El Señor siempre está a nuestro lado. Que nosotros seamos rebeldes y que no queramos a veces someternos, escuchar su voz, obedecer sus mandamientos es muy diferente. Pero que Él nos deje
solamente como ocurrió en algún momento con Saúl, que Saúl se volvió desobediente de Dios, rebelde ante la palabra de Dios, y entonces Dios dijo, no es necesario que yo esté batallando con ese Saúl, lo voy a quitar, lo voy a cortar de mi presencia. Imagínate qué tuvo que hacer Saúl como para que el Señor dijera, hasta aquí, me aparto de ti. Pero la promesa de Dios real es que Él esté de continuo con nosotros, ¿no? Y afirme todo lo que hagamos. Eso que afirme es que te establezca, que dejes de estar errante. Hoy es común que los jóvenes se les hace muy fácil cambiar de trabajo, ¿no? Estoy 6 meses aquí, ya no me gustó, me voy a otro. Afirmarte en un trabajo es que permanezcas, que eches raíces y entonces puedes hacer una carrera dentro de la empresa, ¿no? Eso sería establecerse o estar afirmado. Vamos al siguiente punto, Salmo 50:23. Y eso es algo que solamente el Señor puede dar. Salmo 50:23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Una promesa de Dios es que Él nos da salvación. ¿Y cuál salvación? Puede ser salvación física, sí, pero principalmente la salvación eterna. La salvación de Dios es la vida eterna, ¿no? La salvación es que a la muerte que nosotros mereciéramos por pecar, dice Romanos, la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para no estar destituidos, ¿qué hizo el Padre? Mandó a su Hijo en un plan divino para darnos su salvación. Eso se refiere Salmo 50, y es una promesa de Dios. Un hijo de Dios no puede creer que vive en condenación. Les comentaba no hace mucho, ¿no? Si tú siendo hijo de Dios, si tú ya creíste en el Señor en tu corazón, lo que menos puedes dudar es a dónde vas después de morir. Así. No tendrías por qué tener esa confusión de decir, es que si yo muero, miré al cielo, miré al infierno. No. El Espíritu dice, nos da testimonio de la salvación. Vamos a Eclesiastés 7:18. Dice, Eclesiastés 7:18. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel a que Dios teme saldrá bien en todo. El texto es un poquito confuso de entenderlo. Y de hecho, ¿de qué se está refiriendo? Vamos desde el verso 15, por favor. Dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Bueno, dice, está más claro. He visto de todo en esta vida sin sentido. Incluso jóvenes buenos que mueren y personas malvadas que tienen una larga vida. Así que, no seas demasiado bueno ni demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? Por otra parte, tampoco seas demasiado malo. No seas necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Presta atención a esas instrucciones, porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. Y esa es la parte de la promesa de Dios. Cuando tú eres temeroso de Dios, Él te va a cuidar de caer en los extremos. No es menos el libertinaje, por ponerte un ejemplo, pero tampoco es bueno que seas un religioso fariseo. Esto de que, y no está incitándote al Señor a que seas malo, dice, no seas demasiado malo. Lo que está refiriendo es, tienes que ser, a ver si lo expreso correctamente, malicioso en el sentido de entender cómo las personas obran en malicia para tú no ser engañado. Dice,
no seas necio. La necedad es el extremo de creerte mucho y creerte sabio en todas las cosas. Creerte sabio y superar a los demás te lleva a ser necio, porque esa sabiduría autoprogramada en ti te lleva a cerrarte cualquier opinión de los demás. Y aunque seas mal, tú dices, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Caso contrario, pecar de, bueno, irte al extremo, digo, pecar es un dicho. Pecar de inocente tampoco es correcto, porque cuando eres demasiado inocente, cualquier persona pasa sobre de ti y te engaña o abusa o se aprovecha de que eres muy noble, muy, muy inocente. Dice la palabra que Moisés era demasiado manso, y esto de manso era que era demasiado tranquilo, al punto que en ocasiones esa mansedumbre, esa tranquilidad lo metió en problemas. Por ejemplo, ¿por qué sus hermanos Aarón y María hablaron en contra de él? Porque decían, ese no lo hacemos menso, ¿no? ¿Por qué han de creer que el Señor nomás habla por él? Porque decían, a sus ojos, en un momento Moisés les pareció menos. Y entonces el Señor se entera y dice, a ver, venga, vamos a platicar, vengan a mi oficina, vengan al santuario. Y les dijo, si yo quiero hablar por Moisés, es decisión mía. Yo hablo con él cara a cara, con ustedes no. Por cuanto murmuraron, ahí les va la consecuencia. Y en ese momento, María fue llena de lepra. Y al ver a Aarón, a María llena de lepra, se voltea con Moisés. Aarón dice, oye, intercede, ¿no? Imagínense a Moisés, que le puede haber dicho, pues no que soy manso, no que pues, ahora quieres que yo vaya delante de Dios. Los extremos no son correctos. Moisés en apariencia era muy manso, pero estaba lleno de la presencia de Dios. Entonces, dice un dicho, seamos mansos, mas no mensos. Y la gente cree que por ser mansos debemos ser mensos y dejarnos de las cosas. No es así. Lo que está diciendo aquí Eclesiastés 18 es una promesa de Dios, el que nos guarda o nos evita los extremos. En una parte, en un salmo dice el salmista, Señor, no me des mucho, no vaya a ser que teniéndolo todo me olvide de ti, ni tampoco me des poco, que a la falta que yo tenga, blasfeme tu nombre. Vean los extremos. Dice un dicho coloquial, nada con exceso, todo con medida. Y si te das cuenta, lleva un principio bíblico. Los excesos no son buenos. Cuando tú temes a Dios, Él te guarda de los excesos. Él te dice, aquí no, acá no. No es, la gente busca a veces ser rico, y rico en extremo, y yo diría, ¿para qué? Si tienes un corazón correcto, Dios te da riqueza, pero sabe Dios que tu corazón no se va a ir tras la riqueza porque eres un buen administrador. Entonces, Dios nos evita los extremos o los excesos. Vamos al siguiente. Isaías 1:19. Ese también es algo que en todas las veces que comemos, si tú tienes, no quiero decir la costumbre, como van a repetición, el hábito, sería correcto, de orar, este pasaje se refiere a eso. Isaías 1:19 dice, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. La Nueva Traducción dice, si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Cuando la gente tiene necesidad de alimento, ¿está con Dios o no está con Dios? Me refiero a la obediencia a sus mandamientos. A veces la gente que sufre de falta de alimento, lo que menos conoce es de Dios. Porque si conocer a Dios y conocer sus mandamientos, la promesa de Dios que es, no te faltará alimento o yo te voy a proveer, estaré de continuo sobre las mesas. Dice el salmista, yo nunca he visto a un justo desamparado, ni su simiente que bendigue pan. Y esto de ser justo viene de la obediencia a los mandamientos de Dios. La obediencia a la voluntad
de Dios. Entonces, Dios ha prometido también que no faltará el alimento en tu casa. Jeremías 42:6, por favor. Jeremías 42:6. Ya vimos que Dios hace que nos vaya bien en el camino como personas. Pero ¿qué sucede si un grupo de personas se pone de acuerdo para obedecer a Dios? Mira, Jeremías 42:6. Sea bueno, sea malo, a la voz del Señor nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz del Señor, de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Cuando hay armonía, dice Pablo, sobre todas las cosas buscar la unidad en el vínculo de paz. Esto es que el Señor quiere que como cuerpo de Cristo o como una unidad, dice otro pasaje, que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está ahí. Cuando en esa unidad que hay de dos o más está el buscar el cumplimiento de la obediencia a los mandamientos de Dios, el Señor trae bendición no sobre uno, sino sobre los que estén en común al respecto. Dice Pablo, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Señor, un mismo sentir en lo que están haciendo. Esto es unidad. En segunda de Crónicas, si no me recuerdo, capítulo 8, donde viene la descripción, no, primera de Crónicas, donde viene la descripción de todos los valientes del ejército de David, y que piensa describir que tiene su grupo de los 3 más valientes y después tiene un grupo de 30 hombres valientes, y viene la descripción de después de todos los que están en su ejército. Dice algo interesante, que venían con un mismo sentir y que eran de un mismo sentir y un mismo ánimo. Imagínense a qué punto llegaba este mismo sentir a unidad que tenía, que dice, sus rostros como rostros de león. Todos los soldados estaban tan en un mismo sentir, estaban tan alineados a lo que David les enseñaba, les transmitía en cuanto a la palabra, a la obediencia a Dios, que parecían fieros, ¿no? Y dice que David entraba y salía con su ejército y regresaba en victoria. ¿Regresaba David solo en victoria? No. Dios hacía que todo el ejército fuera prosperado. Inclusive había episodios de guerra en el cual ellos destruían un ejército completo y ninguno de ellos fallecía. Ninguno de ellos moría. Todos regresaban completos. Imagínate una actividad como el ejército en el cual tú pudieras garantizar que todos los que van a la guerra regresaran, que ninguno muriera. Cuando en la Segunda Guerra Mundial, en el famoso día D, cuando viene se me fue ¿cómo se llama? Cuando llegan a la playa, bueno, es el famoso día D. Sabía los aliados que muchos soldados iban a morir ese día. Ojalá ellos podrían haber asegurado que no iba a ser así, pero por las posiciones que tenían los alemanes, posiciones más altas, la playa extensa, hace no mucho estaba leyendo justamente sobre esto, y decían que si sabían que iba a haber una matanza, ¿por qué no atacaron de otra forma? Decían, es que el ejército alemán estaba desplegado en toda la playa, por kilómetros, pero estaban tan acostumbrados, tan sincronizados en sus funciones, que si ellos hubieran atacado con poquito en un cierto lugar, todo lo alrededor del ejército alemán hubiera llegado y se hubiera concentrado y hubiera sido muy difícil. Entonces, el ataque fue por sorpresa. Y entonces los que no saben de guerra dicen, ¿y por qué no fue un ataque sorpresa? Dicen, no, sí lo fue, porque antes barcos acorazados desde el mar lanzaron bombas en diferentes áreas de la playa, de forma que donde caía una bomba en un extremo y otro, hacía que el ejército alemán no se pudiera replegar a un lugar, sino
estuvieron dispersos. Y por eso llegaron muchos soldados de golpe, de forma que superaran. Imagínate que todos esos aliados que fueron a ese día a la guerra hubieran podido regresar vivos. Bueno, el Señor sí garantiza, a no ser que sea su voluntad, pero que donde 2 o 3 se ponen en su nombre de acuerdo, Él cumpla su promesa de que van a ser bendecidos no 1 o 2 de los 100 que haya, sino todos. Cuando el Pentecostés vino en hechos, no vino sobre 2 o 3, no vino sobre 4 o 5, sobre todos los que estaban reunidos, que eran cerca de 120, sobre todos vino el Espíritu manifestado en la llenura, que dice que a todos se les apareció como llamas de fuego sobre ellos, y todos empezaron a hablar en lenguas, de forma que salían y decían, oye, todos fueron llenos, están borrachos, ¿no? Y Pedro le dice, no, espérenme, ¿de qué están hablando? Están llenos del Espíritu Santo. Dios trae prosperidad sobre un grupo de personas que teme al Señor. Vamos a Daniel 9:4, por favor. Daniel 9:4 dice, y oré a Jehová mi Dios, está hablando Daniel, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Nuevamente esta constante de los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios en esto? Que Él guarda su pacto. Lo que Él dijo que iba a hacer con el pueblo de Israel, permaneció fiel. Él no cambia. Si el Señor ha hecho un pacto contigo, ten por seguro que no importa lo que tú dejes de hacer, o no hagas, o te alejes, Dios va a buscar cumplir su pacto. Él no va a quitar el dedo del renglón y es una promesa. Si Él dijo que tus hijos iban a ser bendecidos, así va a ser. Hace poco, alguien iba a venía del embarazo, y entonces en algún momento del embarazo, ella tuvo algunas complicaciones. Y el esposo, el que va a ser papá, me decía, pues yo estoy confiado que el Señor, Él me prometió que iba a tener un hijo. Yo no me voy a preocupar si mi hijo enferma o no enferma, de que los médicos dicen o no dicen. La promesa de Dios es que yo voy a tener un hijo. Y Él hizo un pacto conmigo. Él lo va a cumplir, muy al estilo de lo que hizo Abraham. ¿Por qué Abraham iba dispuesto a sacrificar a su hijo? Él no estaba pensando en cómo Dios iba a cumplir su promesa con Isaac. Él dijo, Él me prometió descendencia, yo no sé si me va a dar otro hijo, yo no sé si lo va a resucitar, yo no sé lo que va a hacer Dios con Isaac, pero su promesa se va a cumplir. Cuando Dios pacta algo contigo, ten por seguro que su promesa de cumplimiento es firme, es segura, es garantía, ¿no? No tienes que contratar un seguro por si acaso el Señor no cumple, ¿no? Y el seguro te respalda, no es necesario. Dios da la promesa y Él mismo da la promesa de aseguramiento de que lo va a hacer. Entonces, una promesa de Dios es que Él cumple su pacto. Y vuélvete a esto. Si el Señor te ha hablado de un pacto que Él ha hecho contigo, porque Dios hace los pactos con nosotros, no nosotros con Él, porque nosotros sí podemos después, en nuestra condición humana, cambiar los términos, pero Él no los cambia. Lo que Él dijo que Él va a hacer no es corto, ni débil, ni hombre para cambiar y decir, no, te voy a cambiar el pacto. Algo que no les dije hace ratito, y ahorita me viene muy a presente. Las promesas de Dios, creo que ya se las había comentado, pero lo voy a reafirmar. Las promesas de Dios no es algo que conforme tú vas viviendo, de acuerdo a lo que vivas, el Señor va, ahora se me ocurrió prometerte esto, y pasan 6 meses, ahora se me ocurre prometerte esto, y después, ahora, no, las promesas de Dios no son algo que vaya sucediendo conforme vivimos. Él ya prometió todo, Él ya nos dio todo. La promesa de Dios es
la revelación de esa promesa que nos estaba oculta, pero que es algo que el Señor, desde antes de nuestra creación, Él ya había establecido. ¿Me explico? No es que ahorita, ¿qué estamos hoy? 21 de mayo, el Señor hoy se le ocurrió darme una promesa, no. Desde antes que yo naciera, el Señor ya me había prometido cosas. Por ejemplo, desde antes que yo me casara, desde antes que yo inclusive pensara o supiera quién iba a ser la madre de mis hijos, el Señor ya me había prometido un hijo que se iba a llamar David, y a ella también se lo prometió, y llegó el tiempo y tuvimos un hijo que se llamó David. A nosotros nos reveló antes de casarnos, pero desde la creación, desde antes de mi formación, de nuestra creación, mi hijo ya era una promesa, y mi hijo nació siendo una promesa. Entonces, las promesas de Dios se cumplen, y no porque se le vayan ocurriendo, sino es cuando el tiempo se nos va revelando de lo que Él desde antes estableció. Yo recuerdo en una ocasión, mis hijos estaban pequeños, para los que saben, pues obviamente yo toco un instrumento y he servido en la alabanza desde los 10 años, más o menos 12 años. Y en aquel tiempo, es precisamente esto de mis hijos, yo en algún momento le dije al Señor, Señor, yo quisiera algún día tener la oportunidad de tocar, servirte en la alabanza junto con mis hijos. Y pasó el tiempo, y es verlos tocando, ¿no? Para empezar, verlos tocando y tocar con ellos. Y pasó el tiempo, ¿no? Y a mí se me olvidó, sinceramente a mí se me olvidó. Y cuando la primera vez que mis hijos subieron a tocar en una iglesia que habían ensayado los cantos, la voz de Dios así clarita, yo los estaba grabando con un celular, y Dios me dijo, ¿te acuerdas que yo te prometí que ibas a ver a tus hijos tocando en la alabanza? Yo grabando y con mis lágrimas aquí. El Señor no olvida sus promesas, y a lo mejor nos las revela y se nos olvida, pero al tiempo su cumplimiento llega fiel. Y al poco tiempo, como al año, yo estaba sirviendo con mis hijos en la alabanza, y cuando ocurrió esa primera vez, el Señor me volvió a decir, ¿te acuerdas que te lo prometí? Aquí está. Para que no digan que yo no cumplo, no, el Señor cumple. Entonces, una promesa de Dios es que lo que Él cumple como pacto, lo realiza. Vamos a la penúltima, Lucas 11:28. Y esa es una de las promesas en las cuales deberíamos sentirnos como la promesa. Dice, verso 28, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El simple hecho de guardar los mandamientos nos hace bienaventurados. ¿Y qué es bienaventurado? Más que bendecido. No es una bendición normal, sino más que bendecido. Ejemplificando esto, alguna vez lo compartí. El que seamos más que vencedores, dice Romanos 8:28, no, 8:32, si no me recuerdo. Dice, mas en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese más que vencedor es no solamente ser vencedor, sino más que vencedor lo ejemplificaba con un equipo de fútbol. El equipo de fútbol que es más que vencedor, no solamente es el que va en primer lugar en el campeonato, sino es el que tiene la mejor delantera, tiene la mejor defensa, tiene el mejor portero, tiene al campeón goleador, es el que no pierde partidos. Ese es ser más que vencedor. No es un vencedor normal, sino va más allá de lo que el medio de las estadísticas o cualquier medición pudiera hacerse. Más que vencedor es eso. Más que bendecido es Dios te da bendición. Como hace ratito leíamos, el Señor no se conforma con darte el alimento, sino te da alimento en abundancia. Ese es eso es bienaventurado, más que bendecido. El Señor no nos da poquito, nos da sobrón. Cuando el Señor dio el maná, las codornices y el maná, pero en más de las codornices dijo, ¿quieren carne? Órale.
Dice, coman, tomen lo que es necesario para satisfacerse. Pues estos avariciosos, Dios les dio de más en las codornices y agarraron de más al punto que lo que guardaban se les echaba a perder, junto con el maná. La avaricia del hombre da para anhelar más y Dios no lo da, pero si seamos sabios, Dios nos guarda de tener excesos. Dios los guardó en su momento y les dijo, para que vean que el que tomen en exceso no es correcto. Guardaron, les dijo, tomen lo necesario para un día. Lo que, si agarran de más y lo guardan para mañana, se les va a echar a perder. Pues ahí van los necios, ¿no? Y al otro día, ¡ay, Moisés, tenemos gusanos! ¿Por qué tienen gusanos? Es que guardamos maná para otro día. Por si hoy no había maná. Así de, se les está diciendo, Dios da sobreabundantemente. Nos da para ser más que bendecidos. Tenemos un amigo, hace muchos años, en la iglesia, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Carlos, no, Juan se llamaba. Y no sé por qué, un día, la mamá de mis hijos le empezó a decir Macario. Y él le decía, no me digas Macario, era bien buena onda, no me digas Macario. Y le decíamos, ¿es que sabes qué significa Macario? No, más que bendecido. Macario significa más que bendecido. Le decía, pues sí, bendíganme, pero no me bendigan ese nombre, ¿no? El Señor nos bendice sobre abundantemente. Y por último, una promesa del Padre, y con esto vamos a cerrar. Juan 14:23. Y no porque las demás promesas tengan clasificación, unas valgan más que otras. Pero esta promesa es para vida diaria. Dice Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El Señor hace la promesa de que si tú y yo guardamos su palabra, Él va a estar no alrededor de nosotros solamente, no entre nosotros, sino Él en nosotros, porque dice, haremos morada con Él. Y esto de haremos morada es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en nosotros. El Elohim manifestado en nosotros, la Trinidad manifestado en nosotros. Si entendemos esto, la Trinidad es Dios uno, un Dios, ¿no? Pero Él habitando en nosotros y esa promesa es suficiente para cambiar nuestra vida. Si entendiéramos esto, nuestra vida sería diferente porque esa promesa, nuestros patrocinadores, porque esta promesa es de vida para nosotros. No es lo mismo que digas conocer a Dios que conocerle a Dios, tener intimidad con Él. Y esa intimidad no está lejana. Si tú reconoces al Señor Jesús y guardas su palabra, Él va a estar cerca. La relación está segura, garantizada y se cumple. El Padre no está más lejos que una oración. Hace rato me decía mi mamá, ¿cuál es el teléfono? El teléfono de emergencias celestial. Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor está a un clamor, literalmente, te va a hacer una llamada, ¿no? A un clamor de decir, Señor, y el Señor ya está conectado en línea por Wi-Fi y todo, ¿no? A la orden, ¿qué necesitas? Así es el Señor. A la orden, no, el Señor no está a nuestra orden. Bueno, está a nuestra disposición. ¿Qué necesitas, hijo? Aquí estoy. Háblame. Entonces, la promesa de una relación íntima con Dios está ahí a nuestro alcance, en nuestras manos. Dios no está lejos. Depende de nosotros tomar estas promesas o no tomarlas. Y estas promesas son permanentes, son fieles, son constantes, no cambian, están firmes. El tema es que tú y yo decidamos vivir en estas promesas. Voy a cerrar con esto. En la tarde me habló una persona y me dijo, oye,
¿Cómo estás? No, pues qué bien. ¿Y tú cómo estás? No, pues triste por mi hija. ¿Qué pasó con tu hija? No, pues es que está embarazada y 5 o 6 meses y que los médicos ya le dijeron hay muy pocas posibilidades de vida al bebé porque no tiene líquido amniótico. Entonces le están diciendo que en 10 días lo revisen y que esperen un milagro. Y me dice, oye, te marco para que por favor en tu congregación, y si se los comparto ahorita, en tu congregación puedan orar por, por, por su nieta seria, ¿no? Le digo, sí, sin problema oramos. Pero le digo, si tú estás, la primera que tiene que tener fe eres tú. O sea, Dios no va a obrar si no hay fe. Su promesa está, pero si no la crees, ¿cómo le damos oportunidad de que el Señor se manifieste? Le digo, y vamos a orar, pero no vamos a orar pensando, recordándole a Dios, ay Señor, ahí te encargamos. Recordemos, la oración correcta es, pon tu petición delante del Señor y de ahí genera fe como dándole gracias. Hoy pídele al Señor, y te encargo, por esta niña, a lo mejor no es necesario que sepas tu nombre, sino ahí lo comparto en el grupo. Por esta niña, por la hija y por el bebé que trae en su vientre, oremos por que el Señor cumpla su voluntad en ella, cumpla lo que Él tenga planeado. Lo que yo sí creo es que no es para muerte, sino para vida. Entonces, oremos, intercedamos y empezamos a dar gracias por lo que el Señor ya hizo y hará en esta bebé. Nosotros empezamos como congregación hace casi un año y nuestra primera petición como congregación fue precisamente un bebé. Y la bebé está sana, por ahí anda, la niña, y Elaine se llama, Elani, perdón. Y está viva, vivita y coleando, porque fue una oración que pusimos delante de Dios y el Señor hizo su obra. Así que yo no dudo que esa oración por esta niña, esta bebé, también se manifieste. Cree en las promesas de Dios, las promesas divinas, tómalas y vívelas a diario, conociendo más del Señor, creador del cielo y de la tierra. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres fiel, tú eres leal, tu palabra es garantía, tú no cambias, Señor. Y gracias porque tus promesas están al alcance de nosotros con solamente obedecer tu palabra. Gracias, Señor, porque estas promesas no son cortas, no son limitadas, no son temporales, no tienen fecha de caducidad, Señor. Porque si tuvieran fecha de caducidad o fueran débiles, dejarías de ser Dios. Y tú respaldas tu palabra porque eres Dios. Porque eres el creador de todas las cosas, porque eres el Señor que está sobre todas las cosas. Señor, a través de tu Espíritu Santo, te rogamos que nos enseñes a vivir en esas promesas. Que de continuo están en nuestra mente, en nuestro corazón, al tú escribir la ley, tus mandamientos en nuestros corazones, es para darnos vida y poder vivir en estas promesas que tú nos das, que hemos recibido de gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Enséñanos a vivir en tus promesas y a compartir esas promesas con los demás. Señor, tú quieres bendecirnos en lo individual, pero también en lo congregacional. Derrama tus bendiciones sobre nuestras vidas. Revélanos tus promesas hacia nuestras vidas, lo que tú ya habías predestinado a bendecirnos. Traiga a nosotros en revelación, Espíritu Santo. Aprovechamos también para en este momento poner la vida de esta bebé de 5 meses, de esta hermana Anel Maldonado, Señor. Tú conoces los términos médicos expresados. Sí entendemos que al no tener líquido amniótico, el bebé no tiene el sustento de vida dentro del vientre. Pero, Señor, tú eres un Dios de milagros. Tú eres un Dios creador. Ese bebé no fue una concepción solamente humana, sino es un bebé que tú ya habías y conocías desde antes de que fuera concebido en el vientre de su madre.
Señor, sabemos que hay una vida y un propósito en ese bebé. Lo ponemos en tus manos. Te rogamos una obra creativa y formativa en el vientre de esta muchacha, Señor, que su cuerpo pueda producir líquido amniótico. Y si los doctores lo estaban retando a que la bebé solamente podría vivir por un milagro tuyo, Señor, tú no dejas tu palabra en vergüenza. Tú no vas a permitir que los médicos digan, este, este bebé solamente se puede por un milagro de Dios y Dios pues, no les quiso hacer el milagro. No es así, Señor. Te rogamos que tú respaldes tu palabra, Señor, y no permitas que tu nombre sea dejado en entredicho, Señor, en los médicos, sino más bien que esta obra, este milagro creativo y de vida en este vientre, Señor, venga a dar testimonio y venga a avergonzar al sabio para tú ser exaltado, Señor, y glorificado en todas las cosas. Declaramos vida en esta bebé y, Señor, no permitas que tu nombre sea vituperado por la ciencia, Señor, y por las condiciones humanas que hay en esta muchacha, Señor, sino te da las condiciones de vida dentro del vientre a través del líquido amniótico, Señor, necesario para el sustento del bebé. En ti confiamos, en ti creemos y en ti esperamos, Señor, por los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo, que ganó todo en la cruz para nosotros. Amén y amén.